Este es el primer gobierno de José Antonio Kast. Y lo está haciendo marcar, digamos, lo está haciendo sentir. Eso significa de que los partidos han quedado relegados a un segundo orden, un segundo espacio. Una persona que se ha pasado en una universidad o en la gerencia general de una empresa muy, muy relevante, o que ha estado en un estudio de abogados muy relevante, no tiene por qué saber. Claro. Alguien como Iván Poduje, a quien tanto han criticado, tiene el carácter, tiene la forma, de repente se le pasa la moto, pero da lo mismo, pero la gente espera que alguien tome el control. Eso en general. En general, el presidente Frey ha envejecido muy bien, pero en todo este espacio donde ha acompañado al presidente electo, ha demostrado la gran... Cuando hablábamos del tema de la candidatura de la expresidenta Bachelet, cuando uno habla de los temas de Estado, se da cuenta precisamente que un expresidente puede funcionar como un hombre de Estado. Y ahí Frey, al lado en Panamá del presidente electo, sin importar cuáles son las diferencias ideológicas, pero acompañándolo, y ayer el presidente electo muy preocupado desde Europa, yo sabía, comunicándose con el presidente Frey para poder saber de la salud de Martita. Yo creo que esas son las cosas que, mire, yo voy a decir una cosa que quizás la gente no va a estar de acuerdo, pero yo ya estoy pagado con Kast. Así es simple. Yo ya estoy pagado. Y estoy pagado por una sola razón, porque es un presidente y parece presidente. Bueno, la lleva al Palacio Chigi en Roma, lo recibe Meloni, parece presidente, se viste como presidente, no anda haciendo cosas que no son de presidente, anda con los zapatos lustrados. Para mí ya... No se da vueltecita. Ya el cuidado del cargo público, fíjense que ayer venía un artículo, esto que parece que para la risa, pero ayer venía un artículo del ministro de Corte Suprema, Arturo Prado, que es presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y hacía una pequeña mención al final sobre lo que significa la presidencia. Y yo leí el párrafo y dije, chuta, estos últimos 4 años no se ha cumplido nada de lo que aquí dice que es la presidencia. O sea, el respeto al cargo, a la investidura. Por eso yo creo que cuando uno habla de razones de Estado para hacer las cosas, uno no anda haciendo la pequeñez de tirar la candidatura sin avisar, esas cosas no se hacen. Y yo creo que Boric se ha caracterizado por eso, por su pequeñez, por esta cosa, como esta ventajita chica. ¿En qué le hago daño? Porque, por ejemplo, el presidente Piñera era tremendamente competitivo, le gustaba entrar en la pelea chica, pero cuando se trataba de los temas de Estado no se equivocaba ni un segundo. En el sentido de Estado, el sentido que uno espera de un presidente. Ahora, José Antonio Kast había comprometido para hoy, para esta noche, la designación de los delegados presidenciales y de los subsecretarios, cosa que quedó postergada para este día sábado. Si ustedes están viendo este programa el día sábado o el día domingo, probablemente ya están todos lo saben. Ya sepa lo que nosotros no sabemos. Claro, no creo que termine por variar mucho de lo que se ha dicho en la prensa. Que creo que quedan un par por designar. Hay no dos subsecretarios y alrededor de 3 o 4 de delegados presidenciales. Ya, pero aquí yo quiero preguntar a los hombres de partido. Ya, a ver. Porque nuevamente ha salido sobre la mesa el lamento de los partidos. Sí, Marcelo Brunet, hay lamento dentro de los partidos porque una vez más el presidente Kast está apostando más bien por técnicos y por independientes en el caso de la subsecretaría y probablemente también va a ser lo mismo en el caso de las delegaciones presidenciales. Hay un analista, no recuerdo cuál, que hablaba de que este iba a ser el tercer gobierno de Chile Vamos por cómo se estaba configurando. Piñera 3. X. Ya no fue. Hay una segunda analista que hablaba de que este iba a ser el primer gobierno gremialista. Otra X. Tampoco. No lo es, digamos. Este es el primer gobierno de José Antonio Kast. Y lo está haciendo marcar, digamos, está haciendo sentir. Eso significa de que los partidos han quedado relegados a un segundo orden, un segundo espacio, donde somos colaboradores, más no necesariamente integrantes o socios. ¿Y están enojados? Es que duele. Cuando tú tenés cuadros cuando tú tienes cuadros que están preparados, cuando tienes gente que efectivamente tiene la capacidad, que se ha dedicado a estudiar y analizar los temas por años, que probablemente son de los técnicos más competentes que hay hoy día en Chile, y privilegian a otros porque son más cercanos a
Claro, uno se pregunta, digamos, puta, el apoyo que, por ejemplo, dio Renovación Nacional en segunda vuelta al presidente Kast fue un apoyo instantáneo, sin condiciones, sin remilgos, sin independiente que derechitas cobardes, maltratos, bots, etcétera, digamos. Todo eso que- quedó absolutamente en o sea, el olvido. ahí, digamos, y vaya que lo pasamos mal algunos con eso, pero al tiro, digamos, nos olvidamos del tema. Bueno, parece ser de que hay algunos que no se han olvidado del tema. Sí, ¿y en Demócrata, cómo, o, digamos, en el mundo tuyo, Gabriel, hay algún tipo de molestia, incomodidad o no? No la hay. ¿No? No la hay por una razón bien simple, porque nosotros apoyamos al presidente Kast en la segunda vuelta, pero sin la verdad, Ujú. sin ninguna ¿Expectativa? expectativa sí. respecto de que nosotros fuésemos parte del gobierno. Entonces, ya con el solo hecho del nombramiento, al menos de lo que se dice, bueno, de la ministra Jimena Rincón y eventualmente del delegado presidencial Víctor Pino en Coquimbo, si así ocurriese, yo creo que con eso el partido quedó más un partido que está en una etapa compleja de disolución Sí, claro. y de desilusión también. Bueno, yo creo que que claro, yo entiendo en Renovación Nacional, en la UDI eso puede ser un poco mayor, hay más cuadros Y también. tienes además un segundo factor. Y cayuqueo, tranquilo. Yo no me voy a ir al gobierno, quédate tranquilo, hombre. Tranquilo. te Pedro lo digo, sigue obsesionado con porque eso. sigue obsesionado con lo mismo, te lo he dicho semana a semana, hombre. Ya, pues Pedro, Y córtala, sigue, hombre. No, que yo necesito, fíjate, si yo hace 10 años que no trabajo en el gobierno, yo no tengo interés en volver al gobierno, se los digo. A Gabriel le va bien, no se preocupe. Me va bien, Pedro, no se preocupe. Me va bien, no necesito. No se yo necesito. Mire, el ladrón es como lo de su condición, dice el dicho, Mira, ¿no? mira todo como segundo. Entonces, mira todo como los de su condición, compadre. Si usted necesita el Estado para vivir, bien, legítimo, pero no todos lo necesitamos, tranquilo. A Pero propósito- solo una espinita que quedó. Porque el problema es que el gobierno va a tener que llegar a imponer o tratar de plantear su agenda legislativa a un congreso donde, claro, Pepe García Ruminot es un maestro, un tipo que sabe mucho, un tipo muy querido entre Renovación Nacional. Pero yo me pongo el siguiente escenario. La diputada Giles va a levantar la mano y va a pedir, con la forma que le tiene, Lo dijo esta va a semana. pedir que no ingresen los asesores ni los subsecretarios. Y voy a enfrentar, por ejemplo, a la ministra de, no sé, pues, de Desarrollo Social, que es una muy buena técnica, pero delante de todos estos monstruos, ¿y qué van a hacer? ¿En quién se van a apoyar? Bueno, Y ahí es donde los partidos son relevantes. Mira, yo creo que si uno mira la historia desde la vuelta de la democracia del 90 hacia adelante, y puede que nos equivoquemos, ¿ah? Y ojalá sea así. Pero los intentos de solo la técnica nunca han tenido muy buenos resultados. Y desde antes, incluso, digamos. Y El primer gobierno, digamos, el gobierno de los Jorge- gerentes. el gobierno Sí. de Jorge Alessandri, los gerentes, digamos. Generalmente no ha tenido un buen resultado, una combinación entre gente que sabe y gente que se dedica a la política. Claro, la política está muy denostada hoy día, pero la política tiene formas, la política tiene maneras, la política tiene gustos, Tiene códigos, costumbres, tiene códigos. te agrego. Ah, Sí. que una persona que se ha pasado en una universidad o en la gerencia general de una empresa muy, muy relevante, o que ha estado en un estudio de abogados muy relevante, no tiene por qué saber. Y a mí me pasa, porque Sí, po. como abogado yo me tengo que relacionar mucho con autoridades, y de repente llego a conspiguo gerente a una reunión y no saben cómo, y uno tiene que abordar decir, el mire, tema? aquí uno tiene que saludar al ministro de esta manera. Son ciertos usos o costumbres Ujú. Pero que tiene que ver claro. Partiendo por el saludo y otras cosas y más otras también. cosas más. O sea, Claro, no sí. se habla más que el ministro, porque si no Claro. los políticos son quisquillosos. Sí. Entonces, yo creo que ojalá me equivoque, pero creo que solo técnica hay algunos que pueden tener problemas. Yo lo dije hace algunos, ojalá me equivoque, estoy especulando. Sí, no, claro. Ojalá me equivoque, pero yo lo dije hace algunas semanas, a mí me parece que el caso de educación es un ministerio donde hay una persona que no conozco, pero que desde el punto de vista de su currículum es impecable, Ujú. pero tiene 34 años. Ujú. Así En un es. ministerio donde Jodido. la política es esencial. Sí, claro. Y Es un están equipo buscando un par de subsecretarios, que son los que han salido en la prensa, que tienen
menos de 34 años y que no tienen experiencia política. Entonces uno dice, ojo, porque como decía Marcelo, cuando uno llega al Congreso, y que hemos tenido que ir al Congreso, entrar a esa cuestión es como entrar a una moledora de carne. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay gente inteligente y con esto quiero... O sea, técnicamente todos los Y que con están esto acá quiero decir- están a Y kilómetros con de lo que eso hay. quiero decir que a lo mejor la ministra de Educación nominada Nos sorprende. nos sorprende de una manera para bien, positiva, digamos. Ya, políticamente hablando. Ya, pero- Ahora, la posibilidad la posibilidad en términos de promedios, en términos de números, digamos, de que habiendo un gran número de técnicos a cargo haya errores. Bueno, el primer gobierno, el Sí, por primer gobierno del sí, presidente primero. Piñera, SP1, sí. y también algo en parte en el segundo, en el primer gabinete, hubo errores que fueron de neófitos. Infantiles. Sí. Yo recuerdo Sí. algunos ministros a los que les tengo harto aprecio. Sí. El ministro Valente, el ministro Gerardo Varela, a quien Sí. no encuentro un tipo muy inteligente, pero él mismo lo decía la otra vez en una columna. Sí, po. Cometió errores que eran, pero Impensables. del ABC de la política. Bueno, porque no tenía por qué saber de política. Pues él era un gran abogado, un tipo muy inteligente, Claro. pero no tenía por qué saber de política. No, Además, Entonces- recordemos que la inteligencia es una característica, no es una virtud, digamos. Claro, es una herramienta. claro, una No es herramienta, virtud. no y aquí se necesariamente. requiere cierta virtud más bien artística, no sé, Sí, llamarlo. habilidades una blandas. sensibilidad. No generalmente la gente que es intelectual, no la gente que es muy sabedora de un saber en específico, y que es muy inteligente en un saber y que ha estudiado mucho, necesariamente tiene habilidades blandas para enfrentar la política. La política es pura habilidad Mira, blanda. yo solo quiero poner un ejemplo. Y no solo el Congreso, Sí, sí. sino No, que te sí, puede sí. quedar un... Sí. En una emergencia como la que estamos viviendo hoy día, por Una mala ejemplo, palabra. por ejemplo, Claro. alguien como Iván Poduje, a quien tanto han criticado, yo creo que Iván Poduje está fantástico para eso. Porque tiene el carácter, tiene la forma, de repente se le pasa la moto, Se pero le da lo suelta la mismo, cadena de repente. pero la gente espera que Eso. alguien tome el control. Porque a mí todo esto no es formista, hay Sí. una rama No de... es la formismo. No es la no es el formismo. Todos que Iván Poduje tan violento y la cuestión. ¿Y no les parece violento, muchacho, que Carlos Montes llegue una semana después al lugar de los incendios siendo ministro de Vivienda Ya, pero si es y la- que no se haya hecho cargo de la reconstrucción en Valparaíso? A mí, que Poduje mande a la cresta a un activista ambiental, de verdad, en lo que yo voté. Sí, estoy de acuerdo. Pero te complemento un poco. No tenemos todavía claridad respecto a quién vaya a ser, por ejemplo, el subsecretario de Justicia. Pero cuando le toca enfrentarse a los sindicatos, asociaciones de no la. me digáis a mí. No lo vas a saber tú, digamos. Sí. De gendarmería, cuando los gallos abajo del ministerio se empiezan a coser los labios. En forma de protesta, digamos, para no hablarle al ministro. O cuando tengan, no sé, por el paro del registro civil. ¿Cómo van a manejar eso? Porque eso, desde el escritorio y desde la técnica, no basta. Po. A mí me tocó y yo puedo decirles que una Tú sabes de subsecretaría- esto. Tú Yo sabes. de estuve en la esto. subsecretaría de Justicia Bueno, de el profe que tiene dos con los cuales tiene que conversar, creo yo. 6 años, Sí, muy duro. para que lo tengamos muy presente.